Pues gracias a Dios, hermanos, ya estamos en el capítulo número 9 del Evangelio según San Mateo. Gracias porque el Señor hasta estos momentos nos ha sostenido, nos ha guiado, nos ha dirigido, eh, nos ha fortalecido eh, y nos ha conducido siempre a hacer su voluntad. Y creo, hermanos, que estar aquí en este grupo es voluntad sin duda alguna de Dios, porque Él lo ha preservado hasta estos momentos y sin duda alguna Él hará muchas cosas todavía, más en la vida de cada uno de nosotros, pero también en este grupo del cual formamos parte. Para que podamos entender, hermanos, este capítulo número 9, o al menos estos primeros 8 versículos de este capítulo, es necesario ir al contexto anterior, precisamente al capítulo número 8. No es necesario porque de otra manera no lograríamos entender en su totalidad eh, que nuestro Señor Jesucristo eh, ha cruzado de Capernaum a, a la ciudad de Gadara, cuando esas grandes multitudes estaban en medio de ellos. Le dice a sus discípulos: crucemos al otro lado del mar de Galilea, precisamente a la región de Gadara. Y es allí donde Jesús narra el Evangelio de Mateo, va a encontrarse con dos endemoniados gadarenos. Y Jesús obra de una manera portentosa, poderosa, libertando a estos dos endemoniados, los cuales tenían eh, una legión, dice la palabra de Dios, de demonios, es decir, eran multitudes de demonios que estaban dentro del cuerpo de esos dos hombres. Él los liberta, él permite en su soberanía y en su poder que estos demonios, recordemos, vayan a ese hato de cerdos, porque así se lo pidieron ellos, Él se los concede en su soberana voluntad. Y esos, recordemos que estos cerdos se lanzan al despeñadero y entendamos que mueren todos estos cerdos. Cuando la gente de esa ciudad ve todo esto, van corriendo a avisar, a dar parte al resto de la población, y viene toda esta ciudad, dice el versículo número 34 del capítulo número 8. Dice: y toda la ciudad, notemos que dice toda, y ahí podemos nosotros pensar o inferir que tanto a adultos mayores, vamos a pensarle tanto personas adultas como jóvenes, incluso niños, ¿sí? Toda la sociedad, toda la ciudad, dice que salió al encuentro de Jesús. Pero tal vez muchos pensarían que venían al encuentro de Jesús, o pudiéramos pensar al menos, que vinieron al encuentro de Jesús por lo que había hecho en la vida de estas dos personas, pero no fue así, hermanos. No vienen para dar las gracias a Jesús, no vienen para reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, tampoco vienen a eso, sino que vienen a pedirle que se fuera de sus contornos, que saliera de esa ciudad. Dice el versículo: y cuando le vieron, ¿quién es? Esta Jesús, dice que le rogaron, que le suplicaron que se fuera de sus contornos, que saliera de esa ciudad. Sin duda, por la pérdida económica, vamos a llamar de alguna manera, que estos
demonios habían causado al irse estos cerdos al despeñadero, ¿no? Ellos Ujú. más que otra cosa sentían o le dolía precisamente esa pérdida económica que ellos habían experimentado o tenido precisamente cuando estos cerdos mueren todos. Ahora, ese es el contexto de Jesús en esa región. Podemos ver que no es bienvenido, ¿sí? No lo reciben como debiese haberse recibido al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es recibido como debiese haberse sido recibido aquel que es el creador de todo el mundo, de nuestras vidas incluso. No es recibido de esa manera. Es echado, es menospreciado, es tenido un poco. Oigan, es corrido, entendamos, de esa ciudad. ¿Y qué hace Jesús? Dice el versículo 1 del capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, es decir, Jesús dio media vuelta, ¿sí? Y entró en la barca. Y estando en la barca, ya adentro dice, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Entendamos, él regresa nuevamente a la ciudad que él había decidido estar o vivir por tiempo indefinido. Es Capernaum. Entonces, nuevamente de Gadara atraviesan ese mar de Galilea y se van a la ciudad de Capernaum. Pero hay un pasaje paralelo, hermanos, que es importante que veamos. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 18, dice de la siguiente manera: al entrar él, entendamos, Jesús, en la barca, el que había estado, perdón, es el endemoniado, al entrar él en la barca con Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba, ¿qué cosa? Que le dejara. Este personaje que había estado o que había sido endemoniado, que aquel que había sido libertado por el poder de Jesús, viene a la barca donde está Jesús y le dice, déjame estar contigo, ir contigo en esta barca. Oigan, permíteme servirte como una muestra de agradecimiento que había en el corazón de este hombre, entendamos, de esa multitud de demonios. Y eso nos habla, hermanos, sin duda alguna, de un corazón realmente convertido. Porque un corazón convertido al Señor es un corazón agradecido, un corazón que quiere demostrar a través de hechos, a través de obras, oigan, la gratitud que le embarga por lo que Dios o por lo que Jesús había hecho en su vida. Y esa gratitud, hermanos, también debe estar presente en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros. Cada verdadero creyente debe ser una persona agradecida por lo que Dios ha hecho en su vida, por el simple hecho de que Jesús ha cambiado su vida, el curso de su vida. Esta persona viene a él, se sube a la barca con él y dice, Señor, permíteme estar contigo. Permíteme, Señor, de alguna manera pagar tan solamente un poco el día de hoy en mi vida. Todos y cada uno de nosotros. Señor, no tenemos con qué pagarte, porque realmente no tenemos, porque todo es de Él. Tú me has dado es bendición, es regalo tuyo. No tengo con qué pagarte. Permíteme, permíteme trabajar en tu reino de este endemoniado. Mas Jesús dice, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a donde, a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el
y cómo ha tenido misericordia de ti. Tu casa. Queremos pensar que tenía hermanos. Ve a tu casa a compartirles, a predicarles cuán grandes cosas el Señor, que ese Señor quien te ha libertado es un Señor lleno de misericordia. Y cuéntale, dice, el Señor ha hecho, oigan, y seguirá siendo en tu vida. Dice el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar, dice, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos, dice, todos se maravillaban. Ahora ve, no dice Gadara. Es decir, este hombre, el cual había sido libertado, hermanos, lleno de gozo, de alegría, de gratitud, que no cabía en su corazón, no tan solamente predicó y compartió lo que Dios con su familia, sino que salió, oigan, al resto de la ciudad de Gadara, es decir, de Decápolis, eran 10 ciudades. Y entendamos que predicó, publicó las grandes cosas y maravillas que Jesús había hecho con él en su vida. Esas 10, perdón, ciudades habían oído que había un Dios capaz de todo ser humano. Un Dios tan poderoso se sujetaban. Región, esas 10 ciudades entre las cuales Gadara era una, el mensaje glorioso que este hombre llevó, hablando de la misericordia de Dios, poder que se manifestó en la vida precisamente de él al ser libertado de esta manera. Y toda esa región, hermanos, escuchó el mensaje. Aunque Jesús fue de alguna manera corrido, vamos a llamarle, expulsado de alguna manera, no fue bien recibido. Oigan, el mensaje se publicó. Hubo alguien ahí que proclamó de gritar a los cuatro vientos que Jesús de Dios. Y todo mundo, hermanos, todo mundo escuchó ese mensaje. Y dice la palabra de Dios que todos se maravillaban. Todos. Y es sorprendente, hermanos. Y ese es tu responsabilidad. Todos y cada uno de nosotros que hemos que viene de Jesús, todo lo que hemos experimentado, esa obra que el Espíritu ha aplicado en nuestra vida. Oigan, no es cualquier cosa, es algo, hermanos, que debemos de gritarlo a los cuatro vientos.
Es algo que nosotros mismos debemos de proclamar y decir gracias al Señor, a la misericordia, a la bondad, a la gracia del Señor. Oigan, hoy soy una nueva criatura. Antes mi vida era un desastre. Antes mi vida era una vida de miseria, de muerte. Pura gracia de Dios, por su pura misericordia, he pasado de muerte a vida. Antes era esto, ahora soy esto por la gracia de Dios. Antes no quería saber nada de Jesús. Antes rechazaba, tenía que ver con Dios. Soy, perdón, un misionero. Hoy soy un portador de palabra del mismo evangelio de Dios hoy, porque el Señor me ha cambiado. Y es lo que hizo este gadareno. Y es lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros, hermanos. Gritar al mundo entero que Jesús es el Señor. Gritar al mundo entero que en ninguno otro hay salvación, sino solamente en el nombre de Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Y eso, hermanos, debemos nosotros de gritarlo a los cuatro vientos. Oigan, como una muestra de gratitud por lo que Él ha hecho en nuestra vida y por lo que Él seguirá haciendo todavía en nuestra vida. Y sucedió, dice el versículo 2, después de que descendió de esa barca en Capernaum, después de que sin duda alguna ya estaba en un hogar, o después de que se estableció en alguna casa, dice que le trajeron un paralítico tendido, dice, entendamos postrado, sobre una cama, sobre una camilla estaba este hombre. Dice, y al ver Jesús, ¿qué cosa? La fe de ellos, entendamos, según los pasajes paralelos que vamos a ver ahorita, al ver la fe de ellos, ¿quiénes son ellos? De aquellos cuatro que llevaban esa camilla, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, dirigiéndose a él, ten ánimo, ten confianza. ¿Y cómo le dice? Hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados son borrados. Entendamos completamente y para siempre. Cuando Dios perdona nuestros pecados, oigan, nos perdona de una vez y para siempre. Cuando Dios borra tu rebelión, jamás de los jamases se vuelve a acordar Él nuevamente de esas rebeliones. Y lo dice su palabra. Lo dice ya en Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú? Dice que perdona la maldad y olvida el pecado. Notemos, ¿qué Dios como tú? Como nuestro Dios, el Dios que servimos, el Dios que adoramos, el Dios que tuvo misericordia de nuestra vida, el Dios que nos rescató de esa vana manera de vivir en la cual estábamos todos y cada uno de nosotros. Que Dios como tú dice que perdona la maldad, que perdona la iniquidad, que perdona la transgresión, dice, y olvida el pecado. Dios te perdona y olvida tu transgresión. Dios te perdona y nunca jamás se vuelve a acordar de eso de lo cual Él te ha perdonado. Dios no te vuelve a reprochar, no te vuelve a decir, recuerda esto, recuerda esto, recuerda esto. Dios olvida el pecado. Dice del remanente de su heredad.
no tuvo para siempre su enojo, porque se deleita, dice, en misericordia. Versículo 19, Él volverá a tener misericordia de quién, de nosotros. Y notemos lo que sigue diciendo, sepultará nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, nuestras faltas, nuestros pecados. Dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios perdona, Dios olvida esa falta y Dios sepulta en lo más profundo de la mar esa falta y nunca jamás se vuelve a acordar de ellos. Y eso habla, hermanos, de la misericordia, de la bondad, de la benignidad de nuestro Dios. Él te ha perdonado, Él me ha perdonado, Él nos ha perdonado. Y nunca jamás Él se acuerda de nuestros pecados, de los cuales Él ya nos ha perdonado. Por eso Jesús dice, tus pecados te son, ¿qué cosa? Perdonados. Tus pecados te son borrados. Ten confianza. Cree que verdaderamente tus pecados son perdonados. El pasaje paralelo que se encuentra allá en Lucas capítulo 5, versículo 17, dice de la siguiente manera, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él, ¿para qué? Para sanar. Versículo 18. Y sucedió que unos hombres, el pasaje paralelo de Marcos habla de 4 hombres, entendamos uno de cada lado de la camilla, ¿sí? Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Versículo 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, que hicieron, subieron encima de la casa y por el tejado, entendamos, abrieron unas tejas, quitaron unas tejas, desprendieron unas tejas del techo de la casa donde estaba Jesús dentro, instruyendo, enseñando a personas de entre las cuales había fariseos y escribas, que son los doctores de la ley. Estos hombres entonces dice que subieron encima de la casa y por el tejado, oigan, hicieron un hoyo, le bajaron con el lecho, con la camilla, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Hermanos, esto es algo en verdad que causa admiración, es algo que podemos decir, ¿a quién se le ocurriría o a quién se le ocurrió subir por el tejado, hacer, oigan, un agujero del tamaño de donde entrara la camilla esa, donde estaba el paralítico, para hacer descender, me imagino que con riatas, con cuerdas, la camilla hasta donde estaba Jesús? Eso era, hermanos, algo en verdad digno de admirarse primeramente, pero era la fe de ellos también. Es la fe que había en ellos. Porque Jesús dice, o el relato dice, al ver él, entendamos Jesús,
¿Qué cosa? La fe de ellos. Oigan, la fe de estos 4 hombres los llevó, oigan, a actuar de esta manera. La fe de estos 4 hombres, oigan, los llevó a subirse a ese techado, a hacer un agujero y hacer descender la camilla de este paralítico. Porque la fe, hermanos, es una fe viva, entendamos, que nos hace obrar, que nos hace actuar. Porque recordemos que es una fe que viene de Dios. Y esa fe, hermanos, también que hay en nosotros, porque recordemos que es un don de Dios, esa fe que está en nosotros nos debe también a cada uno de nosotros hacer obrar, actuar, trabajar para la gloria de Dios. Estos hombres obraron de esa manera y fueron movidos por la misma fe. Entendamos por la fe salvadora, la fe que viene de Dios, fue puesta en ellos, tomaron esa camilla, hicieron ese agujero, descendieron la camilla. Oigan, y Jesús mismo quedó maravillado de ver la fe que había en ellos. Y recordemos que hemos estado hablando de fe, aquella fe que tuvo aquel hombre leproso que lo hizo correr y gritar y humillarse delante de Jesús. Aquella fe que tuvo aquel centurión que lo hizo ir a Jesús, suplicarle a Jesús por su siervo. Y Jesús también, recordemos que en ese pasaje dijo que estoy maravillado porque no he visto tanta fe aún en Israel. Y ahora vemos la fe de estos 4 hombres. Esta fe que los impulsa a hacer, hermanos, lo que no es normal para otros. La fe hace obrar de esa manera. Y esa fe también, hermanos, nos debe de hacer obrar a cada uno de nosotros. Y al ver, dice la fe de ellos, le dijo Jesús, hombre, tus pecados te son, ¿qué cosa? Perdonados. Volviendo a nuestro pasaje de Mateo 9:3, dice, entonces algunos de los escribas, entendamos de los que estaban siendo instruidos adentro de la casa, esos escribas que estaban dentro y vieron lo que hicieron estos hombres, decían dentro de sí, entendamos cuando escuchan lo que Jesús les dice a este paralítico, cuando Jesús le dice, hijo, ten fe, ten confianza, tus pecados te son perdonados. Aquí en Lucas dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Cuando ellos escuchan eso, decían entre sí, este, refiriéndose a Jesús, blasfema. Y en el pasaje paralelo de Marcos, capítulo 2 versículo 7 dice lo siguiente, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Notemos lo que ellos pensaban. ¿Por qué habla este así? Él es un simple hombre. Él blasfema. Pero entre eso, esas cosas que ellos decían, hermanos, hay una de las más grandes verdades, que solamente Dios puede perdonar pecados. Nadie más. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y ellos lo reconocían. Ellos lo dijeron. Este Jesús es un simple hombre. Ellos pensaban, es un simple hombre.
uno igual a nosotros, así pensaban ellos. ¿Cómo va a perdonar los pecados de este hombre que lo tiene, el mismo pecado, pensaban ellos, lo tiene postrado en esa cama? Porque eran buenos, recordemos, para sacar sus propios juicios. Pecaste, estás así, o estás así porque pecaste. Pero Jesús también desmintió también eso. Entonces ellos dicen, entre todas las cosas que ellos piensan, reconocen que solamente Dios es el único que puede perdonar pecados. Y lo vemos eso también, hermanos, en el mismo apóstol Juan, cuando dice en ese texto muy conocido por todos nosotros, en su primera carta, capítulo 1 versículo 9, cuando Juan dice, si confesamos nuestros pecados, habla de confesar, ¿qué cosa? Nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestros pecados. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es Dios, hermanos, el único. Es Dios el fiel. Él es Dios el justo, quien perdona tus faltas, tus pecados, tus transgresiones una y otra vez. Te perdona y te limpia de toda maldad. Y eso, hermanos, debemos de tener en cuenta o presente que debemos de hacerlo continuamente. Continuamente debemos estar confesando nuestros pecados para estar a cuentas con Dios. Decirle, Señor, confieso que te he fallado. Señor, he pecado nuevamente. Señor, no he obedecido tu palabra como debiera de obedecerla. Señor, yo sabiendo hacer lo bueno, no lo he hecho. Es una falta, reconozco, Señor. Perdóname. Una y otra vez necesitamos, hermanos, estar confesando nuestras faltas a Dios. Y Él es fiel, y Él es justo. Él te perdona. Él es el único que te puede perdonar. No es el hombre. Los mismos escribas decían, oigan, pensar que el hombre está facultado para perdonar pecados es una blasfemia, es blasfemar. Ellos mismos lo reconocen, ellos mismos lo dicen. El hombre no está facultado para perdonar pecados. El hombre está facultado para perdonar transgresiones contra él mismo, de un hombre hacia otro hombre. Te agredí, te ofendí, te lastimé, te traicioné, perdóname. Ahí el hombre está facultado para perdonar, pero pecados solamente Dios es el único que puede perdonar pecados. Dice el versículo 4, y conociendo, entendamos sabiendo, dice Jesús los pensamientos de ellos, de los escribas, dijo, ¿qué es lo que dijo Jesús? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Recordemos o notemos que Jesús conocía perfectamente los pensamientos, dice, que salían del corazón de cada uno de ellos. Jesús los conocía. Jesús sabía perfectamente, oigan, sin escucharlo siquiera, sin que sus palabras salieran aún de su boca, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Y ellos estaban pensando mal en contra de Jesús mismo. Y Jesús les reprocha y le dice, ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? ¿Por qué hacen eso? Eran pensamientos malos, pensamientos perversos en contra de Jesús mismo. Y Jesús les reprocha y dice, ¿por qué hacen eso? Y Jesús, hermanos, recordemos que es omnisciente. Él todo lo sabe. Nada podemos nosotros esconderle delante de su presencia porque Él todo lo sabe, Él todo lo conoce.
Y una muestra de eso también lo tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, en el nombre de Jesús, viendo las señales que hacía. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba, dice, no se confiaba de ellos. ¿Por qué dice? Porque conocía a todos. Versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús, hermanos, recordemos que era 100% Dios también. Jesús era en ese entonces omnisciente también porque era Dios. Seguía siendo Dios, aunque era humano, seguía siendo Dios también. Y él sabía, él conocía lo que el corazón del hombre maquilaba. Él sabía los pensamientos que brotaban y salían de esos corazones perversos. Por eso Jesús les reprocha a estos escribas, ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? ¿Por qué piensan de esa manera? Dice el versículo 5, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? Dice, o decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Les dice a los escribas. Oigan, ambas cosas, el decir los pecados te son perdonados o levántate y anda, ambas cosas requieren del poder omnipotente de Dios. Ambas cosas, sea que dijera una cosa u otra Jesús, ambas cosas requerían del poder todopoderoso que salía de Jesús mismo. Ambas cosas. ¿Por qué? Porque solamente Él, hermanos, puede perdonar pecados. O solo Él puede levantar a ese paralítico que está postrado en su lecho. Solamente Él. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Porque es Dios mismo. Entonces, sea que dijera tus pecados te son perdonados, o sea que dijera levántate y anda, ambas cosas, entendamos, ambas cosas, una o la otra, necesitaban del poder omnipotente de Jesús, no del hombre, porque solamente Jesús, solamente Dios puede perdonar pecados y solamente Jesús tenía el poder para levantar a ese paralítico de la condición que él se encontraba y solamente él. Ambas cosas requerían lo mismo, de la gracia y de la misericordia de Dios. Ambas cosas necesitaban del poder todopoderoso que brotaba, que salía, que se manifestaba de Jesús. Y dice el versículo 6, pues para que sepáis o para que entiendan que el Hijo del Hombre, hablando de su humanidad, tiene potestad, tiene poder, tiene autoridad, entendamos. ¿En dónde? En la tierra, en donde él se encontraba en esos momentos. Tienen que entender, dice, tienen que saber ustedes que el Hijo del Hombre, quien es Dios mismo también, tiene poder, tiene autoridad, aún en la tierra, ¿para qué? Para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico que le dice, levántate, toma tu cama y vete. ¿A dónde? A tu casa. Notemos, hermanos, ambas cosas le dijo Jesús al paralítico. En el versículo 2 le dijo, ten fe, ten ánimo, ten confianza, tus pecados te son perdonados. Y verdaderamente sus pecados fueron perdonados en ese momento, porque era Dios mismo quien estaba hablándole a ese paralítico. Pero también le dijo en el versículo 6, levántate,
toma tu cama y vete ¿a dónde? A tu casa. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios bondadoso, misericordioso, es Jesús. Él tiene compasión, Él tiene misericordia. Oigan, aún con aquellos que perversos, malvados, que nosotros pudiésemos decir o enjuiciar o pensar que no son dignos de la misericordia de Dios. Oigan, Dios tiene misericordia de sus vidas. Él tuvo misericordia, Él tuvo compasión, perdonó los pecados y le dijo, levántate, carga con tu cama y vete a tu casa. Versículo 7. Entonces él, el paralítico, ¿qué hizo? Se levantó. Oigan, al momento, al instante, cuando Jesús da la orden, al momento, al instante, él brinca. Él se levanta de esa cama que lo tenía postrado, no se sabe, al menos Mateo no dice por cuánto tiempo. Él se levantó, él fue sanado. Entendamos, tanto en su cuerpo físico, cuando Jesús dio la orden de que se levantase y anduviese y se fuese a su casa, pero también fue sanado de su alma, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. En esos momentos, este paralítico, hermanos, experimentó una doble salvación, una doble sanidad. Experimentó la sanidad en su cuerpo físico, pero también experimentó la sanidad en su alma. Él quedó libre de toda culpa, porque sus pecados habían sido perdonados. Él se puso de pie y se fue a su casa. Versículo 8 dice, y la gente, el gentío, recordemos que había un gentío, una muchedumbre que era tanto, recordemos que esos hombres idearon subirse al techo, hacer un agujero y bajar al paralítico por ahí. Dice, y la gente al verlo, al ver ese paralítico sano, oigan, caminando, y no nada más caminando, cargando su casa, su cama, perdón, y yendo a su casa. ¿Qué hicieron? Se maravillaron, se asombraron, se llenaron de temor. Y ese temor los llevaron o los llevó a glorificar a quién? A Dios. Todo ese gentío, hermanos, que vieron las maravillas que Jesús había hecho en el cuerpo físico y espiritual de este paralítico, quedaron atemorizados, quedaron asombrados, pero glorificaron a quién? A nuestro Dios. Y la gente, dice, al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Dice que había dado tal potestad, tal poder, entendamos, de sanar, de perdonar pecados, de sanar esa enfermedad. ¿A quién dice? A los hombres. Oigan, ellos veían algo allí, porque dice tal potestad, tal poder, ¿a quién? A los hombres, a un humano igual que ellos. Ellos estaban maravillados, ellos decían cómo Dios le ha capacitado, le ha dado el poder a uno igual que nosotros, a un humano, decían ellos. Este gentío, hermanos, aún con todos los milagros, las señales y prodigios que Jesús hacía,
Tan solamente veían destellos de la gloria de Jesús. Pero para ellos, Jesús seguía siendo un simple hombre igual que ellos, y no el Hijo Todopoderoso de Dios. Gracias damos, hermanos, a Dios, porque el Señor en su infinita gracia y misericordia nos ha permitido, oigan, y nos sigue permitiendo que cada uno de nosotros veamos a Jesús en todo el esplendor de su gloria. Veamos a Jesús, hermanos, como el Hijo verdadero de Dios, como el soberano, como el todopoderoso, como el Curios. Gracias a Dios que nos ha quitado la venda de nuestros ojos y hoy podemos decir que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, quien nos salvó, quien nos rescató, quien cambió el curso de nuestra vida, porque nuestra vida, hermanos, estaba perfilada, iba a grandes pasos al mismo desfiladero, al mismo infierno. Pero por su gracia, por su misericordia, Cristo cambió el rumbo de nuestra vida. Gracias a Dios damos, hermanos, y como este endemoniado gadareno que vino a Jesús a la barca y le dijo, permíteme ir contigo, permíteme servirte, permíteme rendir mi vida a ti, porque tú has sido quien ha dado sentido a mi vida. Tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, quien me has libertado de esas cadenas de opresión, de maldición que estaban sujetas en mi vida. Y Él quería, hermanos, como una muestra de gratitud, servirle a Él. Que ese sea también, hermanos, nuestro sentir. Que con toda gratitud, con todo nuestro corazón, digamos al Señor, Señor, permíteme, Señor, que yo te sirva. Úsame, Señor, en tus manos. Permíteme ser un instrumento, Señor, en tus manos, un portador del mensaje de salvación para todo el mundo, Señor. Permíteme serlo. Permíteme, Señor, seguir viendo en ti la gloria misma que te rodea, Señor. Tu majestad, tu poder, Señor. Y permíteme, Señor, compartir de esa gloria a todos los hombres que hoy en día simplemente ven destellos tan solamente de tu gloria cuando tú obras milagros en sus vidas. Y hermanos, quiera Dios que nosotros seamos esos portadores de ese mensaje y que Dios obre en nuestra vida día tras día esa perfección que tanto necesitamos. Que Él sea respaldándonos siempre, que Él sea sustentándonos siempre, en cada momento de nuestra vida, que sea Dios quien nos anima, quien nos da de su gracia y su bendición para poder, hermanos, cumplir con esa misión tan grande que tenemos cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Amén.